Mi nuera se puso de pie durante la lectura del testamento y dijo que me dejaría fuera de la herencia de mi esposo, valuada en 52 millones de pesos. Me quedé ahí, congelada, sin una sola lágrima. Cuidé de él cuando ya no podía caminar, y ahora ella actuaba como si yo nunca hubiera existido. Pero cuando el abogado comenzó a reír, algo dentro de mí cambió. ¿Qué había escondido Patricio antes de morir? ¿Y por qué sentía que me hablaba desde más allá de la tumba? Me quedé sola en el jardín después del funeral, observando cómo los últimos invitados se alejaban en silencio. Dejaron atrás tazas a medio llenar, sillas plegables y el olor de los lirios recién cortados. Nadie pensó en regresar a preguntar si necesitaba que me llevaran a casa. Ni siquiera Rebeca. Ella había organizado todo, por supuesto, desde las flores hasta la presentación de diapositivas, incluso las tazas de café. Todo fue perfecto, de una perfección que te hacía sentir que estabas invadiendo algo, frío, impecable, cronometrado al segundo. A Patricio le habría disgustado. Solía decir que los funerales debían ser desordenados, que la gente debía llorar fuerte, contar chistes malos, olvidar sus paraguas, que debían sentirse reales. Pero ese no lo fue. Se sintió ensayado, como si estuviera presenciando el acto final de una obra a la que nunca me invitaron. Cuando volví a entrar en la casa, Rebeca ya estaba recogiendo las carpetas del comedor. Carraspié para hablar, pero no levantó la vista. Solo siguió apilando papeles como una máquina. Entonces dijo, sin voltearse: avanzaremos con el proceso legal la próxima semana. Ya lo arreglé todo con el despacho. Ni una mención de mí, ni una pregunta sobre lo que yo quería, ni un reconocimiento de que pasé los últimos 6 meses durmiendo en una silla junto a la cama del hospital de Patricio, mientras ella estaba demasiado ocupada viajando a congresos. Quise creer que era estrés, o duelo, o que simplemente no sabía cómo hablarme. Pero entonces me entregó una pequeña caja con el nombre de Patricio grabado. Él me pidió que te diera esto, dijo. Dentro había un simple sujetador de corbata de plata, sin nota, sin carta. Patricio tenía cajones llenos de diarios y cartas. Solíamos escribirnos notas, incluso cuando estábamos en la misma casa. Pero al final, todo lo que recibí fue ese clip de corbata. Ni siquiera uno que él usara con frecuencia. Rebeca sonrió cortésmente y se alejó, como si eso cerrara el capítulo para ambas. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té tibio. Y por primera vez, desde que Patricio se fue, sentí que ya no pertenecía al hogar que habíamos construido juntos. Las paredes aún olían a su loción para después de afeitar. Sus libros seguían en el pasillo, pero era como si mi nombre hubiera sido borrado en silencio de cada habitación. Me repetí que quizás estaba exagerando, que solo estaba cansada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había una frialdad en el aire que no sabía nombrar. Y no provenía solo del dolor. Se sentía como si me hubieran sacado en silencio de la historia, como si todos hubieran recibido un nuevo guión, menos yo. ¿Alguna vez has mirado tu propia casa y te has sentido una extraña en ella? Eso fue lo que sentí aquella noche. Y era solo el principio. La invitación llegó por correo electrónico, fría, formal, enviada por la asistente de Rebeca, ni siquiera por ella. Asunto: reunión de administración de bienes programada. La miré durante un rato, sin saber si debía sentirme insultada o simplemente entumecida. La cita estaba agendada para miércoles, a las 9 de la mañana, en la oficina de su firma en el centro de la ciudad. Sin mensaje, sin «espero que estés bien», solo una hora y un lugar, como si se tratara de una cita con el dentista. Esa mañana llegué 5 minutos tarde. El tráfico estaba insoportable, y me detuve 2 veces, dudando si debía ir o no. El elevador se abrió hacia una recepción pulcra que olía a eucalipto y tinta de impresora. Una joven asistente me miró como si no esperara a alguien como yo. Alicé mi abrigo y la seguí hacia la sala de juntas. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave. Había 7 personas alrededor de la larga mesa, todas con trajes oscuros. Rebeca estaba sentada en la cabecera de la mesa, el cabello recogido con precisión, los ojos fijos en una pila de carpetas frente a ella. No se levantó, no saludó, solo asintió levemente, como diciendo: «Puedes sentarte allá». Tomé el asiento al otro extremo. Era la única silla vacía,
lejos de las carpetas, lejos del café. Nadie me pasó un paquete. Nadie dijo una palabra. Rebeca carraspeó. Como albacea del testamento comenzó. Voy a guiarlos a través de la distribución de bienes, tal como quedó en el documento final. Su voz era afilada, profesional, como si estuviera dirigiendo una junta directiva. Me quedé callada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Era la única que no tenía una pluma. Repasó acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Querétaro y la participación parcial en un viñedo de Valle de Guadalupe, donde Patricio había invertido junto con amigos. Entonces anunció que Patricio había transferido el control principal del fideicomiso familiar a ella 6 meses antes. Parpadeé. Eso no podía ser cierto. Llevaba casi 20 años administrando ese fideicomiso con Patricio. Nunca me mencionó nada sobre transferirlo a su hija. Rebeca continuó sin pausa, leyendo las asignaciones como si estuviera enumerando inventario. Mi nombre no apareció. Al final, uno de los abogados preguntó: ¿y la parte de la señora Sloan? Rebeca apenas levantó la vista. ¿No hay distribuciones restantes asignadas a su nombre bajo la presentación actual?, respondió con frialdad. Así, sin mirarme, sin explicación, solo la versión legal de ser borrada. Sentí un calor extraño subir por mi espalda, pero mis manos permanecieron quietas. No dije una palabra. La sala quedó en silencio por un segundo que se sintió eterno, pero nadie lo rompió. La reunión siguió, como si yo no estuviera ahí. Cuando terminó, esperé a que todos salieran. Rebeca guardó los documentos en su maletín lentamente, como si esperara que yo dijera algo, pero no lo hice. Me puse de pie, ajusté mi bufanda y salí sin mirar atrás. Abajo, el aire frío me golpeó las mejillas. No lloré, ni siquiera me sentía triste todavía, solo vacía, como si acabara de ver una versión de mi vida doblarse y archivarse bajo otro nombre. Rebeca no solo reclamó el poder en esa sala, reclamó la historia, la casa, la memoria. Habló por encima de mi silencio, y nadie lo cuestionó, ni una sola vez. Mientras caminaba hacia el estacionamiento subterráneo, una frase se repetía en mi cabeza: no hay distribuciones restantes asignadas a su nombre. Ya no era viuda, ni siquiera era una línea en un documento. Era nada. Esa tarde, volví a casa y me senté a oscuras por un largo rato. No quise encender las luces. El silencio dentro de la casa era más fuerte que cualquier conversación que pudiera soportar. Aún no había desempacado las cosas de Patricio del hospital. Su bastón seguía recargado junto a la puerta trasera, donde lo dejó la última vez que regresamos de una sesión de quimioterapia. No lo había movido. No podía. Más tarde esa misma noche, abrí el cajón del escritorio en el estudio de Patricio. No fue algo planeado. Mis manos actuaron antes de que mi mente alcanzara a entender. El cajón chirrió, como siempre lo hacía. Él solía decir que necesitaba aceite. Yo siempre respondía que me gustaba así. Ese sonido significaba que él estaba en casa. Dentro había sobres viejos, recibos de pedidos de libros, su lápiz mecánico favorito y unas cuantas notas adhesivas descoloridas con recordatorios de compras. Al fondo, debajo de un libro de contabilidad encuadernado en tela, encontré una carpeta manila pequeña que no reconocí, sin etiqueta, sin fecha. La abrí y descubrí 3 hojas de papel. La primera era un borrador escrito a mano. Su letra inconfundible, aunque temblorosa, llenaba toda la página. Sin saludo, sin firma, solo una nota corta, escrita con esa voz silenciosa que siempre tenía. Rebeca quiere que actualice el testamento. Dice que debe reflejar los bienes actuales. Le pregunté por qué ahora, y respondió que es por claridad. Creo que está siendo demasiado cuidadosa. Ha empezado a redactar documentos en mi nombre. Aún no he firmado nada. No se lo he dicho a Nuria. Sé que ella haría las preguntas que me dan miedo. Me quedé mirando la hoja. Mis ojos la recorrieron una y otra vez, buscando otro significado. Pero el mensaje era claro. Él tenía dudas. No me las había contado. Había sentido algo, pero se quedó callado. La segunda página era una fotocopia del testamento más reciente, uno que yo nunca había visto. Rebeca mostró una versión firmada durante la reunión, pero esta era claramente distinta. Había anotaciones en los márgenes, correcciones, secciones marcadas con tinta roja.
Mi nombre estaba ahí. La frase decía: en caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo la casa, las acciones y las cuentas designadas, a mi esposa, Nuria Salazar. Había sido tachada. A un lado, en el margen, se leía a mano: hablar con Rebeca. La tercera hoja era una lista mecanografiada de citas y consultas legales. 2 de las fechas correspondían a meses atrás, cuando Patricio entraba y salía del tratamiento. Yo no sabía que se reunía con nadie. Estuve con él casi cada hora, durante ese tiempo. La única vez que se quedaba solo era cuando Rebeca venía a ayudar. La carpeta era delgada, pero en mis manos pesaba 1 tonelada. Coloqué las hojas con cuidado sobre el escritorio y me recosté. El ventilador del techo giraba lento, constante. Cerré los ojos, recordando la última vez que Patricio y yo hablamos del testamento. Fue durante la cena. Simple, tranquila, como cualquier otra noche. Él dijo: no tienes que preocuparte por nada, Nuria. Ya me aseguré de eso. Recordé cómo estiró la mano para tomar mi muñeca, cómo su pulgar presionó suavemente sobre mi piel, y ahora lo único que sentía era la huella fría de su ausencia. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio, releyendo las páginas una y otra vez, hasta que el cielo afuera cambió del negro al gris pálido. Vi cómo la mañana se formaba poco a poco, rincón por rincón, y para cuando amaneció, ya lo sabía. Esto no era un error, no era una confusión administrativa. Era algo deliberado. Rebeca había orquestado algo, y Patricio lo había presentido. Quizá hasta intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Guardé las páginas de nuevo en la carpeta y la escondí bajo una pila de viejas revistas National Geographic en el closet del pasillo. No sabía aún qué iba a hacer. No tenía un plan, pero sabía que no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Cobo. No hablábamos desde hacía años, desde la fiesta de jubilación de Patricio. Daniel siempre había sido un hombre sereno, de esos que no levantan la voz, pero llenan una habitación con su presencia. Patricio confiaba en él. Yo también, contestó al segundo timbrazo, y cuando dije mi nombre, guardó silencio un instante antes de responder. Su voz sonaba tranquila, pero debajo se notaba la sorpresa. Aceptó reunirse conmigo al día siguiente. Cuando colgué, me quedé junto a la ventana mirando el jardín. El viento arrancaba las últimas hojas del maple que Patricio había plantado hacía 30 años. Decía que esos árboles no sobrevivirían a ambos. Y quizá lo harían, pero no iba a permitir que el silencio fuera lo último que él dejara atrás, no mientras yo siguiera respirando. Daniel me recibió al día siguiente en un pequeño café del centro, una esquina tranquila sobre la calle de los Olivos. No había cambiado en años. El mismo café de siempre. Las bancas de madera gastadas, las tazas despostilladas y un suave jazz flotando por encima de nuestras cabezas. Daniel se deslizó en el asiento frente a mí, con el abrigo aún húmedo por la llovizna de la mañana, y me saludó con un leve movimiento de cabeza. No perdí tiempo. Saqué la carpeta manila y la empujé hacia él. Leyó en silencio, con los labios apretados en una línea delgada. Cuando llegó a la nota escrita con la letra de Patricio, su ceño se frunció. No habló de inmediato. Solo pasaba las hojas hacia adelante y hacia atrás, como si intentara reconstruir la línea del tiempo dentro de su cabeza. Yo permanecí inmóvil, con las manos aferradas a una taza de té tibio. Verlo leer hizo que todo se volviera más real, como si de pronto no lo hubiera imaginado. Las anotaciones, las marcas rojas, la frase donde antes aparecía mi nombre, ahora tachada en silencio. Finalmente habló. No con pánico, ni con compasión, sino con una firmeza tranquila, esa que tienen quienes ya han visto cosas así antes. Esto no solo es sospechoso, dijo, es intencional. Sacó una libreta del bolsillo del abrigo y comenzó a hacer una lista. Anotó fechas, los nombres de los despachos legales que Rebeca había mencionado, y rodeó un detalle que yo no había notado. Las firmas de los testigos en la versión actualizada del testamento no eran nombres conocidos. Ninguno de ellos había puesto un pie en nuestra casa. Patricio siempre prefería usar a gente cercana.
un vecino, un amigo del club de golf. El hecho de que Rebeca hubiera traído testigos externos, sin decirme nada, levantaba más que una bandera roja. Acordamos investigar en silencio. Nada de confrontaciones. Aún no. Daniel propuso empezar validando la última versión del testamento registrada en el juzgado. Él solicitaría copias certificadas y las compararía con las notas que yo tenía. Mientras tanto, debía mantener todo exactamente como estaba. De vuelta en casa, abrí el closet del pasillo y guardé la carpeta dentro de una caja metálica con llave, la misma donde teníamos los pasaportes y los documentos médicos. Luego me senté en el viejo escritorio de Patricio y abrí su calendario. Rebeca ya se había llevado casi todas sus pertenencias. Había empacado sus libros, donado su ropa y enviado sus palos de golf a un amigo. Pero el calendario seguía ahí. Una agenda de piel, sencilla, con anotaciones a lápiz. Fue ahí donde encontré el nombre Hal Gutiérrez. Estaba escrito en una cita de martes por la mañana, rodeado 2 veces con un círculo. El nombre me sonaba. Era un asesor fiscal que Patricio conoció hace años a través de una asociación civil. No lo veía desde hacía mucho, pero el hecho de que Patricio se reuniera con él estando enfermo y nunca me lo mencionara, me dolió más de lo que quería admitir. Llamé a Daniel y se lo conté. Dijo que investigaría, quizá contactándolo con discreción. Si Hal había participado, aunque fuera brevemente, podría haber visto algo que Rebeca no quería que nadie descubriera. Los días siguientes pasaron lentamente. Seguí con mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Hacer las compras, regar las plantas, asistir al club de lectura, aunque casi no hablé esa semana. En la superficie, todo parecía igual, pero por dentro estaba alerta, observando, esperando. El viernes, Daniel llamó. Había hablado con Hal, y lo que me dijo me heló el estómago. Hal recordaba a Patricio llegando delgado, agotado, apenas capaz de sostener una pluma. Hablaron casi 1 hora sobre el fideicomiso. Patricio tenía preguntas sobre los beneficiarios y sobre cómo asegurar protección a largo plazo para mí, pero, según Hal, se notaba indeciso. Repetía que Rebeca se encargaría de todo, que ella estaba ayudando. Hal le había ofrecido organizar una revisión independiente, solo para garantizar que todo se registrara con claridad y transparencia. Pero Patricio nunca la concretó. Una semana después, Rebeca llamó para cancelar la cita, diciendo que Patricio ya no necesitaba el servicio. Daniel guardó silencio un momento al teléfono, dejando que esa parte se hundiera. Luego dijo con voz baja: Hal todavía tiene las notas de aquella reunión. No tienen valor legal, pero prueban que Patricio tenía dudas. Las notas mostraban intención, duda, y eso podía ser suficiente para abrir una investigación formal si decidíamos seguir por ese camino. Le agradecí y me senté al borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, mucho después de que la llamada terminara. Esa noche saqué un viejo álbum de fotos, no por nostalgia, sino por claridad. Vi fotografías de Patricio en reuniones familiares, fiestas, cenas con amigos. En casi todas, Rebeca aparecía en algún rincón, sonriendo, ayudando, siempre presente. Alguna vez creí que era leal, que realmente quería lo mejor para nosotros, pero ahora no podía dejar de verlo. La forma calculada en que siempre se colocaba donde generaba confianza, cómo lograba ser quien manejaba la logística, los documentos, los planes. Llevaba preparándose para esto desde hacía mucho tiempo, y lo que más dolía no era solo la traición, era darme cuenta de que Patricio había presentido algo y no me lo dijo. Volví a poner el álbum en el estante y apagué la luz. No sentía rabia, aún no, solo una calma firme, una decisión silenciosa. Fuera lo que fuera que Rebeca hubiera reescrito, yo encontraría la manera de escribir mi respuesta. No dormí mucho después de la llamada con Daniel. Siempre creí en la paciencia, en dar tiempo para que la gente mostrara quién es realmente. Pero ahora, cada día sin respuestas me pesaba, como si estuviera permitiendo que Rebeca reescribiera la historia a su favor. El lunes siguiente, Daniel volvió a llamar. Su tono era distinto, más rápido, más urgente, pero aún sereno. Había revisado los registros del juzgado y encontró algo extraño.
La copia final del testamento de Patricio, la que se archivó oficialmente, tenía un número de expediente distinto al del borrador original. Eso por sí solo no era alarmante, pero la versión inicial, la que Patricio y yo habíamos revisado juntos un año antes, había desaparecido del archivo oficial. Figuraba como reemplazada. Pero no existía ningún documento que indicara quién había ordenado el cambio. Daniel dijo que quería involucrar a alguien más. Su nombre era Lidia Velázquez, especialista en litigios sucesorios. Tenía experiencia en testamentos impugnados y fraudes documentales. Acepté, aunque una parte de mí dudaba. Entre más profundo cavábamos, más temía encontrar algo peor. Nos reunimos en la oficina de Daniel un miércoles por la mañana. Lidia era precisa en todo, en el tono, en la mirada, en los gestos. Tendría unos 50 y tantos años. Vestía con sencillez, sin un solo movimiento innecesario. Escuchó mientras Daniel exponía todo lo que habíamos reunido. Hizo preguntas, ninguna dirigida directamente a mí. Luego pidió copias de todo: las notas, las entradas del calendario, los escaneos que Hal había proporcionado, incluso las notificaciones oficiales enviadas por Rebeca. Cuando Daniel mencionó los testigos desconocidos, Lidia alzó una ceja. Dijo que esos nombres ya habían aparecido antes en otro caso: notarios falsos, personas pagadas para firmar documentos sin estar presentes ni revisar su contenido. Apuntó los detalles en una libreta legal sin detenerse, y luego levantó la vista. Esto no fue descuido, dijo. Fue armado. No hablé por un buen rato. Solo los observé trabajar, meticulosos, como cirujanos operando sobre los restos de mi vida. Después me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad extendiéndose debajo de nosotros. Patricio solía decir que le gustaban las oficinas con vista porque le recordaban lo pequeños que somos realmente, que sin importar cuánto planifiquemos, la vida siempre sigue, arriba y abajo de nosotros. Antes de irme, Lidia me dijo que presentaría una solicitud de investigación ante el tribunal sucesorio, discretamente. Si Rebeca había presentado algo indebido, habría un rastro, un correo, una marca, de tiempo, algún documento camuflado como trámite rutinario. De regreso en casa, entré al garaje por primera vez en semanas. Abrí el viejo archivero de Patricio. Todavía conservaba ese leve aroma a tabaco y pino. Saqué uno de los cajones inferiores, el que usaba para los registros de impuestos. Dentro había carpetas organizadas por año, casi 2 décadas hacia atrás. En la carpeta del año anterior encontré un documento titulado Adenda al fideicomiso revocable en vida. No estaba firmado. El texto había sido modificado varias veces, como si Patricio hubiera dudado sobre la manera de redactarlo. Pero lo que me detuvo fue la sección titulada Protecciones para el sobreviviente. Mi nombre estaba ahí, escrito con claridad, con anotaciones en su propia letra, sugiriendo disposiciones adicionales: atención médica, vivienda, apoyo legal, cosas que él quería asegurar para que yo nunca tuviera que preocuparme. A un lado, en el margen, Patricio había garabateado una frase que reconocí de inmediato: ya hablamos de esto. Rebeca dijo que ella se encargaría. Sentí que estaba presenciando el instante en que él entregó el control, quizá por agotamiento, quizá por una confianza mal colocada. Hice una copia del documento y llamé a Daniel. Él me pidió que se lo llevara a la mañana siguiente. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y escuché el viento. Mi cuerpo dolía de una manera que no había notado antes, no por la edad, sino por el peso de cargar secretos que no me pertenecían. Pensé en lo fácil que había sido borrar mi nombre de algo que Patricio y yo construimos durante toda una vida, y en lo rápido que alguien más ocupó el silencio que él dejó atrás. Durante años creí que amar era confiar sin hacer preguntas. Pero tal vez amar también era proteger la verdad cuando la otra persona ya no podía hacerlo, aunque esa verdad doliera, aunque significara abrir heridas que apenas empezaban a cerrar. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer y me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por claridad. Necesitaba volver a sentirme yo misma, la mujer con la que Patricio se casó, no el fantasma que Rebeca intentaba borrar de la historia. Llegué a la oficina de Daniel con el nuevo documento. Lidia ya estaba ahí.
Lo leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo que eso ayudaría mucho. Me explicó el siguiente paso: una moción para preservar los bienes restantes de la herencia. Si el tribunal la aprobaba, Rebeca perdería la capacidad de mover dinero o propiedades hasta que se resolviera la investigación. No era venganza, era protección. Asentí. No necesitaba venganza. Necesitaba aire, un espacio para respirar, y la oportunidad de recordar a Patricio no como un hombre que me dejó atrás, sino como alguien que intentó, y quizá falló, en protegerme hasta el final. Pero si ella había reescrito los términos de nuestra vida, yo reescribiría el final a mi manera, con calma, con intención, y empezaría ahora. 3 días después, Lidia me llamó con noticias. La moción para congelar los bienes había sido aprobada. Era una orden temporal, pero significaba que Rebeca ya no podía mover fondos ni reasignar títulos de propiedad sin conocimiento del tribunal. No dije mucho cuando me lo contó. Solo exhalé y dejé que el silencio llenara el espacio. Se sintió como el primer paso firme hacia adelante. Esa misma tarde recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro, una sola hoja impresa, una invitación. Rebeca estaba organizando un evento privado en el club de campo, un homenaje a Patricio, cócteles, bocadillos y una subasta benéfica en su nombre. En el reverso, la fecha, 4 días después. La miré durante un buen rato. No había habido llamadas, ni mensajes, ni una palabra sobre esto. Y aún así, tuvo el descaro de enviarme una invitación brillante, con letras grabadas, como si yo fuera una simple invitada y no la mujer que había pasado 43 años al lado de Patricio. No la tiré. La guardé en el cajón junto al sillón, y me quedé con el pensamiento. Esa noche llamé a Daniel. Le dije que quería asistir. No preguntó por qué. Solo se ofreció a acompañarme, por si algo inesperado ocurría. Pero rechacé su oferta. Esto no se trataba de una confrontación. Aún no. Esto no se trataba de venganza, sino de presencia, de permanecer firme en una habitación de la que alguien había intentado borrarme. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado. Pantalón azul marino, una blusa de seda que Patricio me había regalado en nuestro 35º aniversario, y una fina cadena de plata. Nada llamativo, nada ostentoso, pero cada detalle elegido con intención. El estacionamiento del club de campo ya estaba lleno cuando llegué. Reconocí la mitad de los nombres en la lista de invitados en la entrada. Amigos de Patricio, colegas, miembros del consejo, personas que alguna vez compartieron cenas en nuestra casa, brindaron por nuestros aniversarios o nos enviaron tarjetas de Navidad. Dentro, el salón brillaba con pisos de madera pulidos y centros de mesa florales. Una fotografía de Patricio, enmarcada en oro, estaba colocada junto al bar. Era la misma que Rebeca había insistido en usar para el obituario, esa donde él se veía cansado, con una sonrisa débil. Esa foto la detestaba. Rebeca estaba en el centro de todo, elegante, serena, cada movimiento cuidadosamente calculado. Saludaba a los invitados con una ligera inclinación de cabeza, como una reina recibiendo a sus súbditos. Cuando me vio, su expresión titubeó por un segundo, y luego sonrió. Yo solo asentí, sin devolverle el gesto. Me abrí paso hacia una zona más tranquila del salón, cerca de una mesa donde se exhibían los objetos para la subasta. Estaban etiquetados como las cosas favoritas de Patricio: una pelota de béisbol firmada, una pluma fuente antigua, una primera edición de una novela que yo misma le había regalado por su cumpleaños. Extendí la mano, toqué el borde del lomo del libro. Mi nombre no aparecía en la etiqueta. Retrocedí un paso. Un hombre que no reconocí se acercó y se presentó como uno de los antiguos socios de negocios de Patricio. Habló con amabilidad, dijo que le alegraba verme, y luego me preguntó cómo estaba manejando la herencia, si había hecho algún cambio en las asignaciones de los fondos. Me quedé mirándolo, sorprendida. Él asumía que yo seguía siendo la fideicomisaria. Cuando le dije que no, que me habían removido antes de que Patricio falleciera, su rostro cambió. Una leve confusión, una cortesía incómoda. Luego asintió y se alejó. No fue mucho, pero me reveló algo claro. Rebeca no había dicho toda la verdad, ni sobre el testamento, ni sobre el cambio de control,
ni siquiera sobre los artículos que tomó de mi casa sin mi consentimiento. Permanecí allí unos 20 minutos más, lo suficiente para hablar con un antiguo colega del consejo de Patricio, quien mencionó casi al pasar que había recibido un correo de Rebeca semanas antes de que Patricio muriera. El correo incluía cantidades sugeridas de donaciones, lenguaje legal y la frase responsabilidades de socio administrador. Le agradecí, sonreí y me disculpé para retirarme. De vuelta en el coche, me senté con el motor apagado, las manos sobre el volante. Y ahí fue cuando todo se volvió nítido. Rebeca no había esperado a que Patricio muriera. Había empezado a orquestar la transición mientras él aún respiraba. Usó su enfermedad como escudo, su confianza como moneda y mi silencio como permiso. Pero ese silencio se había terminado. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel y Lidia. Les entregué mis notas, todo lo que había recogido aquella noche. Cada frase, cada inconsistencia. Lidia se recostó en su silla, pensativa. Esto ya no era solo una violación financiera. Ahora apuntaba a algo premeditado y potencialmente a coacción. Daniel estuvo de acuerdo. Empezarían a redactar una moción para impugnar el testamento, no solo por mi parte, sino por la integridad de los últimos deseos de Patricio. Salí de su oficina y caminé de regreso a casa lentamente. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba que cada paso me recordara quién seguía siendo yo. La esposa, la testigo, la que permanecía en pie después de que los aplausos se apagaran, y ahora, la que por fin estaba lista para hablar. El lunes siguiente comenzó con lluvia fina, constante, implacable. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café, mirando cómo las gotas golpeaban la ventana, como diminutos recordatorios de que el mundo seguía moviéndose, aunque todo dentro de mí se hubiera detenido. Exactamente a las 9:15, Daniel llamó. Dijo que Lidia había presentado la moción para impugnar el testamento por posible fraude e influencia indebida. El tribunal había aceptado la solicitud y programado una audiencia preliminar en 2 semanas. Sería breve, apenas para sentar las bases, pero permitiría iniciar la fase de descubrimiento. Eso significaba que podríamos solicitar comunicaciones internas, registros financieros y documentos digitales del despacho de Rebeca. Era como abrir una puerta sellada durante demasiado tiempo. Esa tarde me reuní con Lidia en su oficina. Estaba en una llamada, así que su asistente me condujo a una pequeña sala de juntas donde había copias de documentos de la herencia extendidas sobre la mesa. Separadores de colores, correos impresos, una línea de tiempo parcial pegada a la pared. Lidia entró 10 minutos después, con una hoja impresa en la mano. Era un correo electrónico que Rebeca había enviado 6 semanas antes de la muerte de Patricio, marcado como confidencial. El asunto decía: estructura revisada, acciones inmediatas. El cuerpo del mensaje era corto pero claro. Rebeca instruía a su equipo a acelerar la finalización de los documentos del fideicomiso y a eliminar todas las cláusulas que considerara discrecionales. Mi nombre aparecía una sola vez, en una línea seca y terrible. Eliminar privilegios de cobeneficiaria según lo acordado. Eso era todo. Mis décadas, junto a Patricio, reducidas a una frase en la cadena de correos de otra persona. Lidia no me miró. No hacía falta. Solo preguntó si estaba lista para continuar con la audiencia y el proceso formal que seguiría. Respondí que sí, sin dudarlo. Los días siguientes pasaron en una mezcla de papeles y determinación silenciosa. Evitaba las conversaciones innecesarias, mantenía la cabeza baja. Por las tardes salía a caminar por el vecindario, pasando frente a casas que aún tenían coronas de las fiestas de invierno. Nada parecía diferente desde afuera, pero yo ya lo sabía. Las traiciones más peligrosas nunca llegan con sirenas. Llegan en silencio, en un correo electrónico, en tinta, en la borradura de un nombre. Para el jueves, Lidia había reunido suficiente evidencia para comenzar a emitir citaciones judiciales. Solicitó acceso completo a las comunicaciones digitales de Patricio durante los últimos 6 meses de su vida. También presentó una solicitud para interrogar bajo juramento a una de las asistentes legales de Rebeca, quien había notariado los documentos en disputa bajo su supervisión. Daniel revisó los archivos
y notó inconsistencias en las marcas de tiempo de 2 firmas, ambas registradas en un domingo por la tarde, cuando la oficina debía estar cerrada. Cuando leí ese detalle, mis manos se quedaron quietas. Patricio odiaba trabajar los fines de semana y nunca firmaba nada sin pedirme que lo leyera primero. Esas fechas de domingo me dijeron todo lo que necesitaba saber. Le di a Lidia autorización para solicitar un perito calígrafo forense. Compararían las firmas conocidas de Patricio de sus archivos médicos con las que aparecían en los documentos modificados. No sería una prueba definitiva, pero bastaría para sembrar serias dudas. Esa noche me quedé en silencio. No era tristeza, era claridad. Por primera vez en meses sentí que el equilibrio empezaba a cambiar. Ese fin de semana conduje hasta el cementerio. Todo estaba en calma. El cielo, bajo y gris. La lápida de Patricio, sencilla. Su nombre completo, las fechas y una línea corta debajo. Vivió con gracia, partió con amor. Me quedé ahí un largo rato. No le hablé, no en voz alta, pero dejé que el peso del momento se asentara en mi pecho. Ahora sabía que había confiado en la persona equivocada, que había dejado demasiado sin resolver, pero ya no lo culpaba por eso. Había pasado demasiadas noches preguntándome en qué pensaba Patricio en sus últimos días, si intentó protegerme y falló. Pero ya no importaba, porque ahora yo protegería la verdad con mis propias manos. Cuando regresé a casa, había un mensaje de Lidia. Corto, directo. La asistente había aceptado hablar. Declararía el martes siguiente, y estaba dispuesta a comentar las inconsistencias que había notado. No estaba del todo segura de lo que significaban, pero había guardado sus propias notas. Fue en ese instante cuando todo comenzó a abrirse. Rebeca había orquestado las modificaciones. Había silenciado las dudas, pero olvidó el detalle más pequeño. Alguien había observado, alguien había notado, y ahora alguien estaba dispuesto a hablar. Esa noche, al apagar las luces, me quedé de pie en el umbral de nuestra recámara unos segundos más de lo habitual. La cama seguía perfectamente tendida. La fotografía sobre el tocador, esa donde salimos riendo frente al mar en Mazatlán, seguía inclinada apenas unos grados hacia la izquierda. Y por primera vez en semanas, no me sentí una extraña dentro de mi propia historia. Me sentí una mujer que regresaba a su lugar legítimo, no desde la rabia, sino desde la verdad. El martes por la mañana amaneció fresco y silencioso cuando llegué a la oficina de Lidia. La ciudad aún no despertaba del todo, y las aceras estaban cubiertas por esa neblina temprana que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. Dentro de la sala de juntas, las luces ya estaban encendidas. Daniel revisaba una carpeta gruesa llena de registros impresos. Lidia estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. Sobre la mesa había una grabadora de voz pequeña y una taza de té, preparada para la invitada que estábamos esperando. Su nombre era Ava Kendall, 30 y tantos años, mirada aguda, pero con ese temblor leve en las manos de quien aún no sabe dónde colocar su miedo. Entró puntualmente, con un suéter gris y unos jeans oscuros, sin maquillaje, sin joyas, solo una calma decidida. Lidia le ofreció asiento y le explicó los parámetros de la declaración. Ava asintió. Lo entendía. Ya había revisado los documentos. Había guardado sus propias copias. No venía a acusar directamente a nadie. Solo quería que la verdad quedara clara. Comenzó con la línea del tiempo. Rebeca la había incluido en las revisiones de la herencia 6 semanas antes de que Patricio falleciera. Ava dijo que le pareció extraño que se omitieran ciertos procedimientos estándar. Normalmente, cuando alguien de la posición de Patricio modificaba un testamento o un fideicomiso, había juntas, sesiones de revisión, firmas, notariales presenciales. Pero en este caso, todo se había movido demasiado rápido. Relató una noche en la que se quedó tarde en la oficina. Había regresado por su chaqueta y vio a Rebeca y a otro empleado dentro de la sala de juntas con una pila de formularios sin firmar. Rebeca le pidió que atestiguara una firma. Ella no vio a Patricio firmar directamente. Cuando preguntó, Rebeca le restó importancia. Acaba de salir un momento, le dijo. Es urgente. Solo atestígualo. No pasa nada. Ese momento se le quedó grabado tanto que lo anotó en su agenda. Trajo esa hoja consigo. La nota era simple. 7:43 p.m. domingo.
Testigo de firma para R. Sin P. Presente. Lidia le hizo algunas preguntas suaves, aclaratorias. Ava respondió con serenidad. No estaba resentida, no buscaba problemas, pero había notado inconsistencias. La fecha de la firma no coincidía con los metadatos del archivo. El formato del testamento había sido modificado para eliminar secciones de referencia que habrían requerido mi contrafirma como co-fideicomisaria. Daniel y Lidia intercambiaron una mirada. Entonces Ava añadió algo más. Recordaba haber escuchado a Rebeca en una llamada dentro de su oficina, hablando con alguien sobre distribuir los bienes rápidamente. La frase que se le quedó grabada fue: liquiden en silencio, sin demoras. Eso ocurrió 2 días antes de que Patricio fuera hospitalizado por última vez. Cuando Ava salió esa noche, dijo que supo que algo no estaba bien, pero Rebeca tenía poder, influencia, y Ava tenía una hipoteca, un hijo y un trabajo que no podía darse el lujo de perder. Al escuchar cuántas cosas estaban siendo cuestionadas, Ava dijo que ya no podía seguir callando. Firmó su declaración, la fechó. Lidia le dio las gracias y Daniel la acompañó hasta la puerta. Cuando la puerta se cerró, Lidia se sentó y apoyó las 2 manos sobre la mesa. Eso era lo que necesitábamos, dijo. Ya no era solo sospecha. Ahora teníamos una marca de tiempo, un testigo presencial y un lenguaje que sugería manipulación, quizá incluso intención premeditada, suficiente para presentarlo ante un juez y solicitar un examen formal de toda la administración del fideicomiso. Daniel se recostó en su silla, respirando hondo. Era la primera vez que le veía alivio en el rostro, pero yo no lo sentí. Aún no, porque sabía lo que venía después. Rebeca se enteraría, y cuando lo hiciera, no entraría en pánico. Planearía. 2 días después, comenzó. Recibí una carta de su abogado, impecable, fría. Me acusaban de interferir en una transición legal de bienes. Afirmaban que mis actos eran producto del duelo, de un malentendido y de una supuesta amargura personal. Amenazaban con reclamar los costos legales si no retiraba la moción en un plazo de 10 días hábiles. Leí la carta 3 veces, antes de doblarla con cuidado y colocarla junto a mi taza de café de la mañana. Después llamé a Daniel. ¿Estás bien?, preguntó. Le respondí. He estado más que bien durante años. Solo he estado en silencio. Pero el silencio no es lo mismo que rendirse. Él soltó una risa suave. Eso es lo mejor que he escuchado en toda la semana, dijo. Esa misma tarde, Lidia presentó nuestra réplica completa. Adjuntó las notas de Ava, su declaración formal, las comparaciones de metadatos, los borradores previos de Patricio y los registros del sistema de seguridad de la oficina, que demostraban que Patricio no había entrado al edificio el fin de semana en que se suponía que había firmado los nuevos documentos. El expediente era pesado. Llevaba peso real, pero más que eso, llevaba intención. No estábamos acusando por venganza. Estábamos reclamando una verdad que había sido enterrada bajo la conveniencia y el control. Esa noche me senté en el porche trasero, envuelta en una cobija, escuchando el viento entre los árboles. Por primera vez, me permití sentir algo distinto. Ni tristeza, ni rabia, sino una serenidad firme, una certeza que nacía desde dentro. Rebeca había reescrito el último capítulo de Patricio, pero ahora la tinta roja se había filtrado, y yo seguía sosteniendo el manuscrito original. La invitación llegó en un sobrecolor crema, sin sello, solo deslizada bajo mi puerta. No era de Rebeca directamente, por supuesto. Venía del consejo de la fundación, cofirmada por uno de los socios más antiguos de Patricio. Se convocaba a una reunión oficial en la nueva sede de la fundación, para finalizar la transferencia de autoridad ejecutiva. No había mención del juicio, ni de mi impugnación, solo un tono de finalidad. Estaba programada para el jueves a las 2 de la tarde. La leí una vez mientras tomaba café, luego otra vez. Después la doblé y la coloqué junto a mi plato del desayuno, como si fuera solo un volante más. Pero por dentro lo sabía. No era cortesía, era una puesta en escena. Rebeca quería que viera lo que creía haber ganado. Quería que la observara sentarse en la silla junto a la que yo me había sentado durante años, sonreír como si lo mereciera.
Llamé a Lidia y le dije que asistiría. Daniel dudó cuando se lo mencioné, pero le pedí que no se preocupara. No haré una escena, le aseguré. Solo necesito verlo. Necesito sentir la distancia entre quien fui y quien estoy empezando a ser. Ese jueves, llegué 5 minutos antes. La nueva oficina de la fundación era una caja de cristal en el centro, con pisos de mármol y elevadores silenciosos. Una recepcionista me condujo a la sala de juntas. Reconocí varios rostros. Hombres con los que Patricio había trabajado en la iniciativa educativa, mujeres que alguna vez me abrazaron en cenas de gala mientras me ofrecían un plato de pollo al vino y me llamaban querida. Todas sonrieron, educadas, contenidas, pero ninguna me preguntó dónde había estado. En la cabecera de la mesa estaba Rebeca. Su traje era azul marino, el cabello recogido en un moño impecable. Llevaba una blusa blanca y un reloj sencillo. El poder, vestido en tonos silenciosos. Cuando me vio, su sonrisa apenas se movió. Un destello de sorpresa, y luego, de nuevo, su compostura habitual. Asentí y tomé el asiento vacío al otro extremo de la mesa. La reunión comenzó con cortesías, una revisión de donaciones recientes, notas sobre futuras iniciativas. Escuché en silencio. Todo era formal, calculado, sin alma, lenguaje estratégico, pero vacío. Cuando llegaron al punto marcado como transición de supervisión ejecutiva, Rebeca carraspeó antes de hablar. Comenzó agradeciendo a todos por su apoyo. Habló sobre la visión de Patricio, sobre la continuidad, sobre el peso de la responsabilidad. Era un discurso perfectamente ensayado. Y entonces dijo algo que hizo que la sala se quedara en silencio. Me dio las gracias. Dijo que había estado al lado de Patricio en sus primeros años, que había ayudado a sentar las bases de lo que la organización era hoy. Pero luego pronunció la frase que nunca olvidaré. Y ahora, con tu gracia, lo llevo adelante. Con tu gracia, como si yo hubiera inclinado la cabeza, como si le hubiera entregado todo con mis propias manos. Me quedé quieta, completamente quieta. Entonces metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre. Lo pasé en silencio al hombre que estaba junto a mí, el amigo más antiguo de Patricio que aún formaba parte del consejo. Me miró confundido, pero lo tomó. Dentro estaba una copia de la carta notariada que había firmado Ava, junto con un breve resumen del informe legal de Lidia, y una copia marcada en rojo de la página que Rebeca había modificado en el acuerdo original del fideicomiso. No dijo una palabra, simplemente la pasó a la siguiente persona y luego a la siguiente. En cuestión de segundos, Rebeca lo notó. Su sonrisa se tensó. Sus manos dejaron de moverse. No levanté la voz. No expliqué nada. Solo dejé que los papeles siguieran su curso. Cuando llegaron al final de la mesa, me levanté. Gracias por la invitación, dije con calma. Mi abogada se pondrá en contacto si alguien aquí necesita alguna aclaración. Y salí. Sin prisa, sin enojo, solo con claridad. Conduje de regreso a casa con las ventanillas entreabiertas, dejando que el ruido de la ciudad se mezclara con mis pensamientos. Esa noche, Lidia me llamó. Ya había recibido noticias de uno de los miembros del consejo. Estaban preocupados. Querían realizar una revisión interna independiente antes de proceder con la transferencia final de autoridad. Daniel lo dijo mejor que nadie. Ese momento, en la mesa, no fue una confrontación, fue una redirección. Rebeca esperaba que yo desapareciera, pero nunca imaginó que aparecería con la verdad en la mano. En los días siguientes, todo volvió a moverse, de forma silenciosa pero profunda. El consejo pospuso la votación. El abogado de Rebeca guardó silencio y se solicitó la intervención de un tercero neutral para evaluar las enmiendas impugnadas. Aunque nada llegara a resolverse legalmente, la mancha ya estaba ahí. La duda, la vacilación. Y en ese espacio encontré algo que no había sentido en meses: equilibrio. Ese sábado, tomé la vieja caja de archivos de Patricio que guardaba en el estudio, la que contenía la carta fundacional de la organización, sus notas sobre los programas de mentoría y la primera propuesta de beca que escribió. Leí cada página lentamente. Luego las empaqué con cuidado y llamé a Daniel. Quería que se archivaran correctamente, que no quedaran enterradas en cajas legales ni asociadas al nombre de nadie,
solo preservadas, la historia de lo que construimos juntos antes de que fuera alterada. Terminé esa semana caminando por el lago cerca de nuestra antigua casa. El aire estaba frío, pero limpio, de ese frío que despierta los sentidos y afila la memoria. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de defenderme. La verdad ya tenía su propia voz. No gritaba, no acusaba, solo existía, indiscutible, firme, y eso era suficiente. Los días después de la reunión del consejo fueron extrañamente tranquilos, sin llamadas, sin amenazas, sin cartas llenas de lenguaje jurídico ni exigencias veladas. Era como si el telón hubiera caído sobre el escenario que Rebeca había construido con tanto cuidado, y el público, en silencio, se hubiera levantado de sus asientos. Pero no confundí el silencio con la resolución. Lidia me advirtió que esos momentos eran los más estratégicos. Cuando todo se calla, es porque los demás están reagrupándose. Pero esta vez, yo ya no era quien debía prepararse. Ya había hecho mi parte. Ya había dicho la verdad. Ahora era el turno de Rebeca de enfrentarse a ella. Pasé esa semana volviendo a mi propio ritmo, a lo sencillo. Regar las plantas, leer el periódico en la mesa de la cocina, preparar la sopa como le gustaba a Patricio. Ya no sentía la urgencia de buscar explicaciones. Algunas partes de la traición nunca se explican del todo, y yo había hecho las paces con eso. Entonces llegó el domingo. Lidia me llamó poco después del mediodía. Había recibido un correo inesperado del equipo legal de Rebeca. No habría más oposición a la investigación del fideicomiso. De hecho, Rebeca renunciaba por completo a su cargo como directora ejecutiva de la fundación. No ofreció ninguna admisión de culpa, solo un comunicado sobre preservar la reputación de la fundación y respetar el legado de Patricio. No celebré, no llamé a nadie, solo salí al jardín con un abrigo y dejé que el aire frío del invierno golpeara mi rostro. Frío, honesto, claro sentido. El martes siguiente, la fundación publicó un breve comunicado de prensa confirmando la transición. Nombraron un comité de supervisión temporal, formado por los miembros más antiguos del consejo, los que habían trabajado directamente con Patricio en los primeros años. Daniel me reenvió una copia, junto con una nota personal de uno de ellos. Solo decía: hiciste bien en proteger lo que importaba. Me quedé mirando esas palabras más tiempo del que esperaba. No eran grandilocuentes, no reparaban el dolor, pero reconocían algo más profundo que una disculpa. Esa semana, Lidia y yo nos reunimos por última vez en persona. Había preparado un resumen del estado del caso y los pasos que podíamos seguir si yo deseaba reclamar daños o restitución formalmente. Describió cada camino con claridad, cada opción ordenada y precisa. Le di las gracias, pero le dije que no. No quería prolongar nada, no porque hubiera perdonado a Rebeca, sino porque ya había ganado la parte que más me importaba. Había recuperado mi nombre de un documento que intentó borrarlo. Me había reinsertado en una historia que ayudé a construir, y sobre todo me había negado a volverme pequeña en los ojos de mi propia vida. Esa noche me senté en el estudio y abrí un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro había notas escritas a mano por Patricio, cartas, recibos de viajes y una lista de libros que nunca alcanzó a leer. También encontré un sobre sellado, sin etiqueta, guardado detrás de un viejo cuaderno contable. Lo abrí despacio. Dentro había una copia de un testamento anterior, fechado un año antes de la revisión que Rebeca había presentado. En él, Patricio detallaba sus deseos sobre la fundación, el fideicomiso y mi papel como cofideicomisaria vitalicia. Había páginas llenas de notas en los márgenes, frases personales, menciones de viajes que hicimos y conversaciones que habíamos tenido sobre legado y equilibrio. Mis ojos se llenaron al leer el párrafo final. Patricio había escrito que, sin importar lo que pasara, quería que los valores que construimos juntos se mantuvieran en el corazón de todo lo que tocara la fundación. Que la familia no se trataba de apellidos ni de sangre, sino de estar uno al lado del otro en silencio, cuando nadie más estaba mirando. Lo había firmado a mano, sin testigos, solo intención. Me quedé con ese papel hasta que la habitación se oscureció. A la mañana siguiente, llevé el documento a Daniel y le pedí que lo archivara, no como evidencia ni para ningún tribunal, sino para la historia.
Unas semanas después, volví a la fundación por primera vez desde todo lo ocurrido. El ambiente era más tranquilo, menos rígido, menos ostentoso. El nuevo comité me recibió con calidez. Me pidieron orientación sobre uno de los antiguos programas de becas de Patricio. Me ofrecía revisar los archivos y ayudar en lo que pudiera. No me pidieron regresar con un cargo oficial, y yo tampoco lo esperaba. Ya no se trataba de eso. No estaba ahí para ser nombrada. Estaba ahí para presenciar, para asegurarme de que lo que construimos juntos no desapareciera bajo las ediciones de otra persona. Salí después de 1 hora, caminando despacio hacia el estacionamiento. El sol de invierno estaba bajo, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Me quedé de pie junto a mi coche y miré hacia el edificio de cristal. Brillaba, pero ya no me intimidaba. Era solo un lugar, un recipiente, y yo ya no necesitaba su aprobación. Esa noche encendí una vela en la cocina y me senté junto a la ventana con una taza de té. Pensé en Patricio, en Ava con su valentía silenciosa, en Lidia y Daniel, que habían estado ahí no solo como profesionales, sino como personas que aún creían en la integridad. Y pensé en mí, no en la mujer que se quedó callada durante aquella primera lectura del testamento, sino en la mujer que había regresado completa, no para pelear, sino para ser vista, para reclamar su lugar, para escribir el final de la historia con su propia mano. Había pasado un mes desde la renuncia formal de Rebeca, y en ese tiempo el mundo a mi alrededor se había suavizado de maneras que no esperaba, sin audiencias, sin abogados en espera, sin el peso de los documentos y las firmas por revisar. Empecé a moverme distinto. Las mañanas comenzaron a ser más lentas. Ya no abría la agenda antes de terminar mi té. Me quedaba en el solarium, con la vieja cobija de Patricio sobre las piernas, mientras la luz del invierno se derramaba sobre el piso de madera, y dejaba que la quietud fuera suficiente. Esa quietud, comprendí, no era la ausencia del caos, era la recompensa de haberlo enfrentado. Una tarde, Lidia pasó por casa para dejar el último expediente. Ya eran solo formalidades. Había cerrado las investigaciones, registrado las declaraciones y garantizado que mi papel en el fideicomiso original quedara reconocido en el registro público. Estaba hecho, ya no quedaba nada por impugnar. No hablamos mucho ese día. Me dio una sonrisa leve, me entregó el sobre, y nos quedamos sentadas unos minutos sin decir palabra. Luego se levantó, me tomó la mano con suavidad y se despidió. Después de que se fue, coloqué la carpeta en el cajón superior del escritorio de Patricio, sin cerrarlo con llave. Solo la dejé ahí, como si siempre hubiera pertenecido junto a sus notas y sus convicciones silenciosas. Ese fin de semana visité el jardín detrás del centro comunitario que habíamos ayudado a financiar años atrás. Era invierno, sí, pero el jardinero ya había sembrado los bulbos tempranos, narcisos, lirios, algunos crocus, esperando bajo la tierra. Incluso bajo la escarcha, la vida se prepara para florecer. Caminé por la orilla del sendero, recordando la ceremonia de inauguración, la forma en que Patricio me tomó de la mano cuando descubrieron la placa. Aún seguía ahí, algo desgastada, pero firme, como nosotros, decía, en honor a quienes siembran para un futuro que quizá nunca verán. Hubo momentos en los últimos meses en los que temí que ese futuro hubiera sido borrado, pero no. Solo había estado enterrado bajo el orgullo y la ambición, y ahora volvía a salir a la luz. A finales de esa semana recibí una carta de una de las jóvenes becarias que había formado parte de nuestra primera iniciativa educativa. Había escuchado sobre los cambios en la fundación y quería contarme cuánto le había cambiado la vida a la beca que recibió años atrás. Ahora trabajaba en una organización local, mentoreando a niñas de barrios como aquel donde ella creció. Su nota era breve, pero poderosa. No conocía toda la historia. No necesitaba hacerlo. Lo importante era que algo que habíamos comenzado había llegado hasta ella, y ahora ella lo estaba transmitiendo a otras. Esa noche me senté en la cocina y miré a mi alrededor. Era el mismo espacio donde, alguna vez, me sentí excluida, invisible, sin voz. Pero ahora el silencio era distinto. Era pleno, lleno de memoria, de claridad y de paz. No había destruido nada. Simplemente me negué a desaparecer. La primavera llegó despacio ese año.
Los narcisos del jardín comunitario fueron los primeros en florecer, seguido del suave rubor de los tulipanes tempranos que bordeaban la acera frente a la oficina de la fundación. No iba seguido, solo lo suficiente para sentirme conectada, solo lo suficiente para recordar. Una mañana recibí una pequeña invitación por correo, un sobre color marfil, letras en relieve. Era para el almuerzo anual de benefactores, ese mismo evento que Patricio y yo habíamos ayudado a fundar hace ya más de 20 años, aunque no asistíamos desde hacía mucho. Me pareció extraño ver mi nombre nuevamente en la lista de invitadas de honor. No estaba segura de ir, no por miedo, sino porque ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Pero fui. Elegí un traje gris claro y prendí en mi solapa el viejo pin de Patricio, aquel que usaba cuando hablaba en público, un roble plateado, firme, enraizado, silencioso. El salón no había cambiado. Pisos pulidos, mesas redondas, música suave de fondo, gente conversando, intercambiando actualizaciones educadas. Rebeca no estaba. Su nombre había desaparecido de los programas impresos, reemplazado por el comité interino y una nueva declaración de visión. No, hablé mucho. Solo observé. Y casi al final del evento ocurrió algo inesperado. Una de las nuevas miembros del consejo, una mujer llamada Leticia, subió al escenario. Era joven, pero hablaba con calma y elegancia. Agradeció a quienes habían guiado a la fundación a través del periodo de transición, y luego hizo una pausa. Miró en mi dirección y dijo mi nombre. No con ceremonia, sino con calidez. Habló brevemente de los primeros años, de la misión original de Patricio, y de la fuerza silenciosa de quienes habían sostenido esa misión a través de la tormenta. Luego bajó del escenario, y toda la sala se volvió hacia mí en una ola de aplausos suaves. Me levanté solo un instante y asentí. No por reconocimiento, ni por atención, sino como un gesto final, un pequeño reconocimiento silencioso de que el largo camino que había recorrido ya no estaba oculto. Tenía un nombre ahora, y eso bastaba. Esa noche caminé sola de regreso a casa. Pasé frente a la vieja librería donde Patricio solía detenerse cada domingo. Sonreí al ver que habían colocado en el escaparate una copia de su novela favorita. De vuelta en la cocina, preparé té y abrí la puerta trasera. El aire era fresco, suave. Salí al patio y miré el cielo. Era amplio, abierto, completamente mío. No era una mujer borrada. No era un nombre más en la versión de legado de otra persona. Era completa. Y por fin estaba en casa, dentro de mi propia historia. Hay puertas que no se cierran con llave, sino con el alma, porque el perdón no borra lo vivido, solo le devuelve sentido. Y cuando el corazón vuelve a mirar con claridad, la historia por fin encuentra su paz. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí en Bóveda, Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte las próximas, y comparte este video, quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.